Les contábamos hace solamente unos minutos cómo los estudiantes de la Universidad Distrital en Bogotá retoman clases hoy. Pues bien, hoy queremos abrir un espacio aquí en nuestro set de Red Más Conexión para hablar de educación. Tenemos el gusto de saludar a la ministra de esta cartera, a la doctora María Victoria Angulo, quien nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días, ministra, bienvenida. Bueno, buenos días a todas ustedes y buenos días a los televidentes. Mire, queremos conocer qué está pasando en este ministerio que sin duda es complejo, uno de los más complejos, creería yo, para un gobierno y que además pues tiene mucho que ver con el futuro de un país. Estuve revisando, ministra, su cuenta de Twitter en las últimas horas, preparando esta entrevista, y la vi allí a usted muy activa hablando de lo que está pasando en el marco de esta gran conversación nacional en materia de educación. ¿Cómo va eso? Porque tenemos entendido que se han recibido una infinidad de propuestas. Bueno, hemos estado en la conversación nacional desde finales de noviembre. Es una apuesta del señor presidente para oírlos a todos, para construir entre todos. Y yo creo que educación ha sido allí también el sector más activo, como usted menciona. Hemos avanzado en el tema de la reforma del ICETEX, una reforma del ICETEX integral, construida con todos los actores, que dio unos primeros resultados en diciembre con respecto al plan de alivios. Vamos avanzando en lo que tiene que ver con formación docente, centro de innovación para el maestro, instancias de articulación entre primera infancia y educación superior, y hoy tenemos en unos minutos, dentro de un ratico, nueva sesión de conversación nacional con los actores. ¿Qué va a pasar durante el mes de febrero? Mucha más presencia regional, bajar estas conclusiones a las regiones y, como ha dicho el presidente, en el mes de marzo, contar cuáles van a ser estos avances de este año que se suman a la agenda que tenemos en educación. Ministra, pero quiero preguntarle particularmente por los estudiantes. El año pasado cerrábamos un 2019 con unas movilizaciones muy importantes de ellos. De eso que ellos pedían en ese momento y siguen pidiendo a hoy, ¿qué se ha cumplido? ¿Qué falta? ¿Cómo está este proyecto con los estudiantes? Bueno, por fortuna, yo creo que gracias a la gran compromiso y responsabilidad del presidente con ellos, con el sector, con la educación, 100% de los compromisos. Y no solamente se los estoy diciendo hoy, llevo varios meses compartiéndolo. Yo creo que igual en Colombia hay un gran reto de pedagogía, no todo el mundo tiene la misma información y allí persevero, y es contarles que a la educación superior son de más de 4.5 billones en este cuatrenio, y ya en el año que acaba de pasar son más de 1.26 billones. Yo creo que es una suma supremamente importante, vincula recursos a la base, a la investigación, a la inversión, recursos de cooperativas, recursos de infraestructura, en fin. Y ahí estamos. La última reunión justamente con los estudiantes y docentes de educación superior se dio, si mi memoria no me falla, 17 de diciembre del año pasado, y allí se pudo dar cuenta del cumplimiento de cada uno de los puntos. La corrupción, ministra, en algunas de las instituciones educativas públicas del país fue uno de esos móviles principales que hizo que los estudiantes salieran a las calles a manifestarse. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para luchar contra este flagelo? Yo creo que la corrupción tiene que ser un tema con el que todos no lo toleremos, todos luchemos contra la corrupción. Les decía yo a los estudiantes que el cuerpo directivo de una universidad son 9 miembros. Para información de los televidentes, uno son los estudiantes, docentes, directivos, obviamente está el gobierno. Entonces todos los consejos superiores de las públicas pues deben hacer un ejercicio mucho más continuo de estar pidiendo rendición de cuentas. Con el caso de la distrital que tú me preguntas, con ocasión particularmente de este tema, yo durante 2 años y medio presidí ese Consejo Superior como secretaria de Educación. Como consta en más de 10 actas, estábamos pidiendo la información con mucho detalle del instituto que generó pues todo esto que ya la sociedad sabe y que por fortuna ya juzgó la ley y tomó las medidas pertinentes. Pero necesita uno más, necesita uno que todos los actores lo acompañen en esto, que se puedan decantar las pruebas y que con ello pues uno pueda darle cuentas a la sociedad de que lo público es sagrado y que los recursos se vayan hacia donde tienen que distribuirse. Sigue, ministra, los miembros de este, que se ha denominado así, ellos se han autodenominado así como los miembros promotores de este comité del paro, sin querer sentarse con el gobierno a participar de esta conversación nacional. Usted nos contaba, bueno, se han recibido estas propuestas, vamos a entregar como el plan de acción en determinado tiempo y decir qué se va a hacer, pero mientras no se sienten estos promotores del paro, ¿realmente se va a poder avanzar en lo que tiene que ver con su cartera, en la agenda de educación? Mire, 2 cosas. Aclararle primero a los televidentes que el doctor Diego Molano, la vicepresidenta, que han venido dirigiendo también estos espacios de conversación, han tenido espacios con los organizadores del Comité del Paro, y eso es bueno decirlo. En paralelo también se han venido dando las sesiones de la conversación nacional. Y en lo que a mí respecta, pues si usted toma los puntos, usted se da cuenta que mi sector tiene 2 grandes compromisos. Honrar los compromisos con la educación superior, y se han honrado uno a uno, y cumplirle a los maestros de FECODE con los puntos acordados con ellos.
en los cuales se cumplieron no solamente compromisos pendientes del gobierno anterior, sino que además incluyó todo lo respectivo a bonificación docente, incremento salarial, formación de posgrado, todas las garantías que tenemos que seguir trabajando y acompañándolos para garantizar su seguridad, su integridad y todas las reformas al sistema de salud. Esos son los puntos en educación y es en lo que hemos venido trabajando con mucho detalle. Ministra, estamos casi que tratando de tocar todos los temas con usted, por eso queremos aprovecharla para pasar a otro asunto y tiene que ver con las pruebas PISA, estas pruebas que nos han dejado siempre tan mal parados, particularmente a los latinos, pero en Colombia nos seguimos rajando en matemáticas, nos seguimos rajando en ciencias, en lengua. Pasemos a ese tema de las pruebas PISA con esas miras a un futuro, a un 2025 en un mejor nivel. Bueno, las pruebas, como ustedes saben, las dimos a conocer hace pocos días, finalizando el año anterior, mes de diciembre, tuvieron que ver con lenguaje. Eso era lo que particularmente era el foco de las pruebas anteriores, que fueron realizadas en mayo del 2018. ¿Qué le deseamos a los colombianos? Definitivamente el reto de calidad es enorme. Es un reto que no podemos perder de vista ni con los maestros ni con los directivos y padres de familia. La prueba cada vez sube de complejidad. Es una prueba que tiene una técnica que se denomina una prueba adaptativa, en la cual el estudiante va avanzando y le va subiendo el nivel de dificultad de la siguiente pregunta. Tendremos en el año 2021 matemáticas y todo el tema en torno a creatividad. Entonces, ¿cuál es el punto? No es solamente trabajar por esta prueba, que es importante, sino trabajar por la calidad en la educación. Y allí no se nos puede olvidar que la lectura casi que es la base de todos los aprendizajes, la obsesión de la lectura en la básica primaria. Y para ello contarle a los televidentes que a partir de este año el programa Todos Aprender, que acompaña casi todo el país, va a tener un énfasis muy fuerte en lectura, de aprendamos todos a leer, con un programa que ha sido probado en 2 ciudades del país, en Barranquilla y Manizales, donde cambia la forma de enseñanza-aprendizaje de la lectura y nos pone más con un escenario tanto de materiales, de didácticas, donde esperemos que a los 8 años los niños puedan comprender lo que leen, puedan tener una expresión de sus distintas ideas de forma correcta y de esta forma le garanticemos que todos los aprendizajes posteriores sean mucho más positivos. Eso suena más que interesante, ministra, pero más allá de la lectura, ¿qué está haciendo el país? ¿Cómo nos estamos preparando como país para esos retos que exige la educación hoy en día? El tiempo ha cambiado, va a otro ritmo, hay otras herramientas, otros instrumentos, la tecnología sin duda ha revolucionado la forma de aprender y se ha dicho mucho que hay muchos jóvenes a los que ya no les interesa entrar a la universidad, por ejemplo, porque descubren que siendo youtubers, que desarrollando una aplicación que pueden hacer de forma autodidacta, pues encuentran un camino para subsistir en la vida. ¿Cómo hacer que la educación siga siendo atractiva para esas nuevas generaciones? Bueno, tenía una conversación justamente en una emisora la semana pasada larga sobre qué estaba pasando con la educación superior y si realmente era una opción no tener en cuenta la educación superior para una construcción de proyecto de vida. Yo decía allí que no, que tenemos que encontrar la forma, y eso lo estamos trabajando con muchas universidades, de reinventar la apuesta de la educación superior, con una apuesta que tenga en cuenta lo que tú estás diciendo, uso de tecnología, tiempos de aprendizaje, tiempos y momentos donde el estudiante pueda vincularse laboralmente, pero pueda también estar estudiando. Y decirles a todos que la educación superior no es solamente un conocimiento específico para un momento específico, eso es una certificación. La educación superior también es humanismo, también habla del desarrollo integral de la persona y de cómo no solamente aprendemos un saber específico, sino nos dan las bases para un continuo de formación en la vida. Entonces, allí está el gran reto de las universidades, de las instituciones de educación superior, y en paralelo ustedes se preguntan, bueno, ellas van en ese camino y el ministerio ¿qué señal envía? Y la señal que envía el ministerio es actualizar toda la política de aseguramiento de calidad, que ustedes saben son los registros calificados, el aseguramiento de alta calidad, y ponen en el centro para calificar estos programas todo el tema de aprendizajes, uso de nuevos medios. Estamos hablando de 4 metodologías de aprendizaje, programas de bienestar para el estudiante. Es decir, ahí estamos todos entendiendo estos tiempos y entendiendo no solamente que cambió el número de la población a atender, porque es una realidad, como lo menciona el censo, que tenemos, digamos, un número menor de jóvenes demandando el acceso a la educación superior, sino que tenemos unos jóvenes que aprenden distinto, que tienen muchas inquietudes, son unos jóvenes líderes que quieren participar en todo este proceso de construcción de país, cómo ponemos el sistema
pues acorde a estas expectativas que tienen los jóvenes. Eso es bien interesante, aprenden distinto. Sí, la idea justamente es hacer atractiva la educación superior. Es casi que anticiparnos a lo que podría ser una crisis de las universidades. Pero no solo hablemos del tema de la educación, de estas herramientas innovadoras para los jóvenes, sino de la investigación. ¿Cómo estamos en materia de investigación? Bueno, contarle a los colombianos que este país ha avanzado en materia de formación de PhDs, en materia de grupos de investigación, visibilidad de la producción científica. Pero recuerden que desde que el presidente Duque inició su mandato, hizo una promesa que cumplió a los colombianos y era crear una nueva cartera, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para ser coherente y decir, en este país no solo nos importa la investigación, sino va a haber una cartera líder, vamos a duplicar el presupuesto en estos 4 años de ciencia y tecnología. Y si recuerdan, por esta época estábamos invitando a más de 47 sabios de distintos orígenes, academia, áreas del conocimiento, a decirle al país, bueno, ¿qué pasa en materia de energías? ¿Qué pasa en materia de tecnologías convergentes? ¿Cómo va el país a apostarle a todos estos temas? Entonces yo creo que pues llevamos 18 meses, cumplimos la semana pasada de trabajo, y han sido 18 meses donde la ciencia y la tecnología ha sido protagonista y lo seguirá. Si ustedes recuerdan la ejecución de regalías, hay un histórico de estos 18 meses comparado con los 4 años anteriores, donde se incrementa muchísimo y concreta en proyectos de infraestructura científica, de dotaciones, de fortalecimiento de competencias científicas. Eso es bien interesante porque los países que investigan son realmente los países que progresan y que innovan, ¿no? Claro, Pauli, pero a propósito justamente de esa comisión de sabios, pues el diagnóstico que entregaron no es nada favorable para la educación, para la calidad de la educación en Colombia. Más que no es nada favorable para la educación, fueron muy respetuosos en decir qué puntos había que afianzar o en qué puntos había que avanzar si queríamos tener un mejor nivel educativo. Arrancan por primera infancia, dicen que tenemos que lograr coberturas totales en la población más vulnerable. La meta del señor presidente es llegar a más de 2 millones de niños en estos 4 años, con lo cual estaríamos llegando a estas metas. Nos hablan de que primera infancia no es solo cobertura, que es calidad, porque es lograr un equilibrio entre cuidado, entre juego y lúdica y entre aprendizaje, que tenemos que acompañar a estos agentes educadores en este proceso de formación. Nos hablan de la ciencia, de la matemática y del lenguaje como los puntos focales o centrales. Nos hablan de que hay que tener una clara política de textos escolares, de contenidos, que anhelan que todas las universidades acreditadas del país tengan facultades de educación, que trabajemos con todas ellas en el Centro de Innovación del Maestro, que si tú ligas, me lo escuchaste tal vez hace 10 minutos cuando inicié esta conversación, es uno de los puntos que en la conversación nacional vamos a materializar. Nos hablan de avanzar en documentar las pedagogías y las investigaciones de los maestros. Nos hablan de que la educación media no nos debemos conformar con unos niveles de cobertura, que la educación media y una doble titulación, como lo ha dicho el presidente, es una salida no solo realista, sino de calidad para lograr que se vinculen también al mercado laboral. Nos hablan de la educación superior, de sus desafíos, de la incorporación de tecnologías. Entonces yo lo que te diría es que es una misión que reconoce avances de todos los sectores y que pone unas metas bastante más ambiciosas para los años venideros. Ya, ministra, que usted toca el tema de la cobertura, hace un par de semanas en este mismo espacio nosotros hablábamos acerca de lo que está pasando con la desescolarización en el país y nos referíamos a un estudio que hizo la organización, la ONG Visión Mundial. Los resultados que arroja, por ejemplo, son los siguientes: 51 de cada 100 colombianos no tienen la secundaria completa y menos del 50% de niños y niñas entre 5 y 6 años no asisten a la escuela por falta de cupo, pero también por lo difícil del acceso, es decir, viven muy lejos, les toca atravesar unas trochas complicadísimas de muchas horas para poder llegar a las aulas de clase. ¿Qué se está haciendo en esa materia o cuáles son las estrategias mejor para avanzar allí? Porque este sí que ha sido un problema histórico del país y uno ahí piensa que tiene que venir como una interrelación y un trabajo compartido de su cartera con otras carteras, porque pues usted no puede construir las carreteras claramente. No, muy bien, has tocado puntos neurálgicos y es deserción, justamente por lo que hablábamos ahorita poblacionalmente. Siempre los ciudadanos han estado pensando, bueno, ¿y cómo va la cobertura? Sigue siendo un tema, pero ¿cómo avanzamos en cobertura si paralelamente tenemos estas tasas de deserción que tú mencionas? La meta del plan de desarrollo es bajar del 3.08 al 2.7 la tasa de deserción. Pero más que ese número porcentual es mandarle una señal a familias y estudiantes, como hicimos a comienzos del año, que ninguno se quede fuera del sistema, que tenemos que superar barreras como el tema del transporte escolar, que espero estarles dando una noticia muy positiva con la señora ministra de Transporte y el presidente pronto, en unas semanas, del nuevo decreto de transporte escolar para la ruralidad. Tú dirás,
¿Y qué agrega frente a lo que hoy hay de transporte escolar? Pues agrega que no había regulación para transporte escolar rural, para las distintas modalidades más allá del bucecito o del transporte tradicional. Y esto va a permitir que los dineros para transporte escolar pues, se puedan usar en transportes seguros y que cuando estamos hablando de distintas veredas o municipios del país, pues nos estamos preocupando de garantizar que sean menos horas, que era un punto que se mencionaba anteriormente, y garantizar que los tiempos pues, puedan darse en tiempos efectivos en el aula. ¿Y eso qué significa? La deserción también tiene origen en que la jornada no solamente sea la jornada de 5 o 6 horas, sino qué actividades complementarias puede haber en esta jornada. Y es la meta que hay de avanzar en jornada única. Allí tenemos actividades deportivas, actividades artísticas, que le permiten al estudiante, y si estoy hablando de los que están entre 14 y 16 años, que de pronto pueden no querer seguir bajo una modalidad tradicional, encontrar en esas actividades también otro motivo más para quererse quedar en la escuela. Se suma a esto alimentación escolar, se suma a esto buenos ambientes de aprendizaje, todas esas son como las razones en las que uno en las carteras educativas y mis colegas, los secretarios de educación, tienen que trabajar permanentemente. ¿En qué estamos con el PAE? Con ese programa de alimentación escolar que ha tenido es otro de los tantos problemas de corrupción, entre otros. Bueno, en el PAE el presidente duplicó la cifra de inversión, esto lo iniciamos desde el año 2018, y había, yo diría, una segunda meta y era crearle una institucionalidad. En pocas semanas el señor presidente dará lugar a la creación de una unidad especial de alimentación escolar. ¿Qué hace la unidad? Apoyar técnicamente las secretarías de educación para avanzar en el tipo de contratos, de las minutas, no solamente hablar de PAE en lo urbano, hablar de PAE rural. Y hoy les puedo contar que más del 60% de las instituciones educativas que entraron a calendario escolar, entraron sincronizando calendario con PAE. Claro, que queremos que el 100% lo logre, por supuesto, pero se han presentado más en el tema de cambios de gobierno, retos y desafíos, porque entraron nuevas administraciones locales para aprobar las formas de contratación, para lograr obtener todas las bolsas de recursos necesarias, que no solamente es el aporte del gobierno nacional. Pues ministra María Victoria Angulo, la ministra de Educación, ha sido un placer tenerla con nosotros hoy aquí, conociendo un poco cuál es el reporte de cómo va la cartera, los retos, los desafíos, un rubro que, como lo decíamos al comienzo, Paola, pues resulta tan importante para un país como el que tiene que ver con la educación y donde uno de los retos más grandes pues es sin duda el acceso, que la cobertura y la sea calidad, total. dijo la ministra. Y la calidad. Y la reinvención, mejor dicho, los retos son muchos. Ministra, muchísimas gracias, qué bueno tenerla por acá. No, Feliz día. a ustedes muchas gracias por darme esta oportunidad de seguir ofreciendo comprensiones a los colombianos y por comentar, como tú decías, el reto de esta cartera, pero el compromiso de todos, padres de familia, maestros, directivos, en sacar adelante estos temas. Se quedan muchos temas pendientes, pero bueno, sabemos que usted tiene una agenda bien apretada, así que la dejamos ir. Feliz día para usted. Muchas gracias.